Buenos días y muchísimas gracias por acoger mi propuesta para este ciclo de conferencias en torno al tema del arte en tiempos de crisis. En mi nombre y en el nombre también de la Fundación Universitaria Española os agradecemos esta participación y os proponemos tratar un tema interesante como es el de los pintores decoradores al servicio de Felipe IV desde 1640 hasta la llegada de los fresquistas boloñeses Mitelli y Colonna. Esto tiene que ver con un trabajo que el profesor Pascual Chenel de la Universidad Complutense y yo mismo hicimos hace tiempo y que los problemas que tuvo el monarca Felipe IV a la hora de decorar algunos de los espacios de la monarquía. Yo me centraré en el Alcázar de Madrid, dado el tiempo que tenemos, para hacer decoraciones murales ante la pérdida de algunos de sus artistas más importantes. En efecto, la muerte de Eugenio Cajés en 1634 y sobre todo la de Vicente Carducho 4 años después supuso para las obras reales la desaparición de los dos únicos artistas activos en la corte formados en la técnica al fresco. Estos acontecimientos se sucedían, tuvieron lugar además en un momento crucial dentro de la campaña de reformas del Alcázar. Es decir, que en 1640 estaban en marcha dos importantes obras que requerían para su fase final la presencia de artífices cualificados en la pintura mural, como eran la Galería de Poniente del Palacio y la transformación de la antigua sacristía de la Capilla Real en relicario. Abordaremos en primer lugar la reforma de la Galería de Poniente, no sin antes mostraros un ejemplo de lo que se acababa de hacer poco tiempo antes, como era la decoración de la bóveda del oratorio de la Reina en el cuarto de la Reina del Alcázar, de la cual conservamos afortunadamente, ya que toda esta decoración se perdió tras el incendio de 1734, perdonadme, este dibujo de la Biblia. Pues bien, como os decía, retomando este discurso del que yo os hablaba, voy a tratar en primer lugar de la reforma de la Galería de Poniente, también conocida como Galería Dorada. Su apariencia entonces databa de época de Felipe II, cuando, bajo cuyo reinado, recibió una profusa decoración al fresco a cargo de Gaspar Becerra, Fabrizio Castello, el Bergamasco y Rómulo Cincinnato, y del cual nos ha quedado como testimonio este dibujo que hoy conserva el Museo del Prado, de Apolo y Marte. A partir de 1641, el pintor Francisco Camilo se hará cargo junto a Julio César Semini de la decoración mural de algunos de los paramentos de la galería que se habían quedado afectados por las transformaciones que Alonso de Carbonell estaba llevando a cabo en este ámbito para dotar de más luz, de una mayor iluminación a este ámbito dentro del recorrido palaciego. Según se trata la documentación, se trataba de 14 historias pintadas, y en esto es muy importante, al óleo de diferentes tamaños, y 5 historias reparadas también al óleo sobre el fresco original. De todo este conjunto solo nos ha quedado como testimonio este boceto pintado por Francisco Camilo, que conserva la Galería Caylus y que nos da muestra un poco de la pérdida de calidad y la pérdida de temática que se había producido ya para entonces. De hecho, como demuestra la documentación, Francisco Camilo ya no va a trabajar nunca más para las obras reales a partir de entonces. No sabemos si las palabras de Palomino son reales, pero lo cierto es que, como os señalo, Camilo ya no las obras reales. En paralelo a estas intervenciones de este espacio, se trabaja en la transformación de la antigua sacristía de la Capilla Real del Alcázar para convertirla en un relicario. Sin entrar en más consideraciones que las puramente artísticas, debo señalar que las obras arquitectónicas que se llevan a cabo entre mediados del 39 y el 43, siempre bajo la supervisión de Alonso de Carbonell, tendrán como complemento la decoración, y en este caso será al temple, una vez más hemos perdido esa técnica al fresco, de las bóvedas de los dos espacios. En la primera de estas dos están Félix Castello y Giuseppe Leonardo van a representar la Asunción de la Virgen, acompañada de las 4 virtudes teologales y de los profetas. Al relacionarse esta decoración, un dibujo que se atribuyó a Giuseppe Leonardo entre los fondos gráficos del gabinete de los Uffizi y que el profesor Pascual Chenel y yo vinculamos precisamente con la decoración de la bóveda del relicario, y es el que tienen ustedes en la pantalla. Esta será la última empresa conocida en la que trabaja Félix Castello.
dada una enfermedad que le va a acaecer. Y de hecho no vamos a volver a tener noticias suyas hasta 1649, cuando otorga testamento. En la segunda estancia, Giuseppe Leonardo va a ser el encargado de pintar la gloria figurada, esto es una cita textual de documento, en un altar sobre el cual hay un cordero y alrededor unos ángeles con instrumentos músicos. Como pues, esta decoración descrita recuerda y mucho a lo que Vicente Carducho había hecho años antes, a principios del siglo XVII, en la bóveda del Oratorio del Rey en el Palacio del Pardo. Pero no solo eso, es muy importante que toda esta connotación religiosa, toda esta connotación iconográfica que nos lleva es a el gran altar, a la copia de Jan van Eyck, que hizo Michel Coxy para Felipe II y que se encontraba precisamente encima del relicario en el altar mayor de la Capilla Real del Alcázar de Madrid. Como vemos, lo que tenemos es una evolución iconográfica de un modelo generado en el siglo XV y que va a llegar prácticamente igual hasta el siglo XVII, asociado a esa idea de la Casa de Austria como defensora de la Eucaristía. Aun con todo, y volviendo a estos artistas, la gran enfermedad que va a tener Castello entre el año 44 y el 45 le va a dejar impedido y fuera de servicio. Con lo cual, al final, lo que se nos queda otra vez es el problema que tiene el rey de que no encuentra pintores y ha de recurrir también a un artista llegado a principios del siglo XVII a la corte, como es Angelo Nardi, para poder culminar todos estos espacios. Es decir, el rey a finales de la década de 1640 tiene una gran crisis en tanto en cuanto no cuenta con pintores que puedan satisfacer las nuevas necesidades del Alcázar en relación a la gran reforma que está haciendo Velázquez y la adaptación del edificio como un gran palacio romano del siglo XVII. Visto esto, en 1649 el rey, a través de su embajador en Roma, el duque del Infantado, y del propio Velázquez, intentará traer para su servicio a Pietro da Cortona. Pero, ante la imposibilidad de hacerlo por el rechazo de Cortona, habrá que rehacer nuevas negociaciones y se optará finalmente por dos pintores bologneses, Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna, que vendrán a trabajar a la corte. Sin embargo, desde el año 49 habrá que esperar al año 1658, en septiembre, para que ellos lleguen a Madrid. Hasta la llegada de ambos va a haber que acudir a Nardi y a Semini para hacer, eso sí, obras menores. El rey ya no les encarga obras mayores a la espera de conseguir sus fresquistas. Un momento muy importante dentro de la corte, también en el año 49, va a ser la llegada de la nueva reina, Mariana de Austria. Y es importante porque en ese momento va a surgir con fuerza un artista que va a alcanzar sus mayores cotas cualitativas a finales del reinado de Felipe IV y sobre todo en época de Carlos II, de su hijo Carlos II, y es Francisco Ricci. Francisco Ricci, en el año 48, y con motivo de la celebración del 14º cumpleaños de la nueva reina, se le encarga la decoración de uno de los telones de la fiesta teatral de Nuevo Olimpo de Gabriel Bocángel para el Salón Dorado del Alcázar. De estas embocaduras solo se conserva uno de los dibujos preparatorios, este que tienen aquí en la imagen, en la Biblioteca Nacional de España, pero que va a servir para dar muestra de su calidad como artista decorador, que se verá transformada con la llegada de los pintores bologneses. Un año más tarde, gran protagonista de las decoraciones efímeras levantadas en Madrid con motivo de la entrada de Mariana. Aquí tienen uno de los dibujos de la Biblioteca Nacional, se conservan otros cuantos en los Uffizi en Florencia. Es, por tanto, en este momento cuando Ricci surge con fuerza. Decía, va a suceder un antes y un después con la llegada a Madrid a finales de 1658 de los dos bologneses, Mitelli y Colonna, que van a decorar el Alcázar y, en especial, por ser la pieza más representativa, el Salón de los Espejos, del cual tienen aquí una reconstrucción a base de varios dibujos que se han ido localizando. Lo importante es que para esta pieza, para esta sala, Mitelli y Colonna van a contar con el servicio, con la ayuda de Francisco Ricci, del que ya hemos hablado, y de otro gran protagonista del panorama artístico madrileño de la segunda mitad del XVII, como es Juan Carreño de Miranda.
De hecho, va a ser a partir de entonces cuando ambos artistas despunten fundamentalmente en dos vías. Ricci será el gran decorador, mientras que Carreño, que también hará y trabajará muchas veces en estos aspectos, se centrará más en el apartado del retrato hasta ser nombrado pintor de arte. La evolución de Ricci va a ser fantástica. Y en relación a las obras reales, y ya para culminar, voy a ponernos un ejemplo, que es como es su participación, su decoración de un espacio lúdico, como es la fachada de la ermita de San Pablo del Palacio del Buen Retiro, de la cual conservamos un dibujo parcial, una copia de un dibujo parcial, que es el que tienen en pantalla, también conservado en la Biblioteca Nacional. Como ven, la diferencia entre lo que estábamos viendo en la década de 1640 a la gran transformación decorativa, la gran transformación de la pintura que vuelve a ser al fresco, es enorme, no tiene parangón en un espacio muy breve de tiempo como son 10-15 años. En el caso de Carreño, y para culminar con esta acción, les pongo algo que se ha vuelto a poner en tela de juicio durante la exposición que Patrimonio Nacional tenía en estos momentos sobre los edificios de la Encarnación, las cortes de la Encarnación y de las Descalzas, como es la decoración de la gran escalera de las Descalzas Reales, y para la cual el profesor Moranturina, yo creo que con acierto, ha señalado que para decorar el balcón real en el que aparece el monarca y la familia real, por descarte de artistas, ha llegado a la conclusión de que aquí es muy posible que interviniese Juan Carreño de Miranda, con lo cual tenemos aquí también otro de los pocos ejemplos conservados de Carreño, junto con San Antonio de los portugueses o de los alemanes, en los que estos artistas van a modificar completamente, y sobre todo sus discípulos, sus seguidores, el panorama artístico madrileño de la segunda mitad del siglo XVII. Muchas gracias.